Hi, soy Ale y bienvenidos a La Belleza de la Impermanencia. Aquí hablamos del amor y de la conciencia. Todos tenemos algún tipo de miedo. Todos tenemos un miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al perder nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia, a perder el trabajo, a perder esa estabilidad económica. Es decir, todos estamos vagando en algún tipo de miedo. ¿Cómo se siente el miedo? ¿En dónde se siente? ¿Lo sientes en la cabeza? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿Cuál es ese origen? ¿Cuál es eso que nutre ese miedo? Es como un árbol que está en sus raíces, que ahí habita su semilla, de ahí sale todo su poder y se manifiesta de diferentes formas en las ramas. El miedo es ese árbol, está en la raíz, el origen está en la raíz, pero se expresa de formas distintas, se expresa como una rama, como una flor, como una hoja, se expresa en el miedo a miles de cosas que nosotros materializamos como reales. Pero ¿cuál es el origen? ¿De dónde nace el miedo? Es diferente al miedo instintivo que me nace cuando estoy en un peligro inminente de que mi vida pueda perderse, o es diferente el miedo psicológico. Krishnamurti decía que el miedo surge a partir de dos causas. Una de ellas es el pensamiento. El pensamiento, sí, porque en el pensamiento que nosotros habitamos en el ahora, y cuando tú piensas algo del pasado que te pasó, que sucedió y que te provocó angustia, te provocó tristeza, te provocó dolor, el cerebro lo que hace es asociar esa situación del pasado, trayéndola al presente en forma de miedo de que esa situación pueda repetirse, pueda volver a causarte ese dolor. Y entonces no es algo que exista, porque ya no está en este tiempo, es una memoria. Y al tú recordar en el momento presente esa memoria, te va a provocar miedo, porque te va a dar esa sensación de que no quieres repetirlo, porque no fue satisfactorio. Es igual que el miedo al futuro, a cosas que puedan pasar en otro tiempo. Es decir, el miedo no existe en el ahora, porque no hay situación exacta que se repita dos veces. El mundo está en constante cambio, todo el tiempo estamos cambiando y no hay ninguna situación en el mundo que se repita dos veces de la misma forma. Entonces, lo que hace el cerebro es asociar memorias y situaciones y traerlas aquí, pero realmente no existen. Esa es una de las causas del miedo, el pensamiento, lo que tú piensas que puede llegar a pasar o que pasó y se puede repetir. Y la otra de las causas es el tiempo. ¿Por qué? Porque realmente el tiempo solo existe en el pensamiento. El tiempo es relativo. El tiempo no es lo mismo para mí que para ti, que para un ave, que para el óxido que está transcurriendo durante el tiempo comiéndose un auto. El tiempo transcurre de formas distintas dependiendo del observador. Y entonces el tiempo, habitando en el pensamiento, se va a traducir en que el pensamiento va a traer una idea del pasado, es decir, del tiempo pasado, y lo va a transcurrir ahora, en el presente. O va a utilizar situaciones posibles que tampoco existen en el futuro, aquí en el ahora. Entonces, ¿dónde habita el miedo? El miedo habita en el pensamiento. Realmente cuando tú estás sintiendo miedo, ¿es el miedo lo que está existiendo en ti? ¿Es el miedo a algo que está sucediendo ahora? Sientes las sensaciones, es decir, te duele el estómago, tienes un dolor en el pecho, tienes dolor de cabeza porque estás pensando y pensando, pero el miedo no existe. Realmente es el recuerdo de una situación parecida o el recuerdo, la asociación de una situación del futuro, y es ahí donde nos cuestionamos.
Si realmente algo no me sirve o algo no está siendo del todo útil, ¿por qué lo voy a conservar? ¿Por qué voy a seguir sintiendo miedo y torturándome? Porque al final es una tortura. Cuando tú estás sobrepensando sobre algo, eso es lo que te está provocando el miedo. Pero en el fondo no existe. Es tu mente trabajando y maquinando idealizaciones que no son reales, a partir de situaciones que sucedieron antes o situaciones que posiblemente o no sucederán en el futuro. Y entonces si no es necesario, ¿para qué me sirve el tiempo y para qué me sirve el pensamiento? El pensamiento sirve para cumplir funciones básicas, trabajar, estudiar, aprender, es decir, para poder el yo, relacionarse con el mundo del afuera, el mundo exterior. Necesito el pensamiento para poder comunicar esta idea. De otra forma, no habría lugar a yo poder estar grabando este video. Ese pensamiento es útil en el fondo para poder comunicarme, para poder interactuar con los demás. De la misma forma el tiempo. El tiempo me es útil para que yo pueda desplazarme de un lugar a otro, para que llegue puntual de un lugar a otro, para otras cosas exteriores. Pero si no es necesario en mi cabeza ese sobrepensar y ese recordar historias que ya no existen, ¿para qué lo voy a seguir usando? Y Krishnamurti hace un énfasis que es muy importante y que realmente es un poco en el fondo que requiere esa disciplina del estudiante, disciplina del seguir todo el tiempo intentándolo, y es la atención. La atención es la mejor forma de detener el tiempo, porque cuando tú sientes que tienes miedo, solamente tienes que observarlo, porque cuando tú observas algo, estás simplemente viendo lo que es, no dejándote nublar por el pasado ni por el futuro, por lo que es o por lo que puede haber sido, sino simplemente observas, como un observador silencioso. Recuerda, la próxima vez que tengas miedo, detente. Y dentro de esa respiración y dentro de esa conciencia que te habita, que está nublada por pensamientos y voces internas, simplemente escucha cuál fue el origen de ese pensamiento. ¿A qué le tienes miedo? ¿Es miedo a que me vaya a quedar sin comer? ¿Es miedo a que me vaya a quedar solo? ¿Es miedo a que me vaya a quedar sin una estabilidad económica? Si tengo ese miedo, ¿por qué lo tengo? Porque en el pasado sufrí hambre y no quiero volverla a pasar, porque en el pasado me hicieron daño y no quiero volverlo a sufrir. Conecta ese miedo que sientes ahora, en el momento presente, conéctalo con el origen. ¿Cuál fue el origen de que en este momento yo sienta miedo a algo que sucedió en el pasado? Solo lo sabes tú. Esto no te lo puedo comunicar yo, no te lo puede comunicar Krishnamurti, no te lo puede comunicar un gurú, nadie. El propósito de la conversación y de las charlas de Krishnamurti era que nosotros somos el observador silencioso. Dentro de nosotros habitan las respuestas. Y solo tú, solo yo, podemos realmente conectar con nuestros orígenes y conectar con el origen de nuestro propio miedo, que al final puede manifestarse y expresarse en ramas distintas en ti y en mí. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Comenta cómo se manifiesta tu miedo y de las formas en las que los conectas con el pasado o con el futuro. Bye.